rogando que Dios, a través de su Sagrada Escritura, nos edifique, nos muestre en su benevolencia lo que Él ha dejado para el conocimiento de cada uno de nosotros acerca de su gloria, ya revelada en las Sagradas Escrituras. Así que iniciamos con el libro de Hechos en el capítulo 1, versículo 1, y dentro del mismo desarrollo estaremos dando los datos correspondientes y la enseñanza correspondiente, a fin de que cada uno de nosotros pueda entender y relacionar los datos, como ya lo dije anteriormente, que corresponden a lo que el mismo tratado está revelando por medio del Santo Espíritu de Dios. Hechos capítulo 1, en el versículo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vamos a ir deteniéndonos para ir argumentando lo que está ahí escrito. Si nosotros estamos hablando en términos generales que se anuncia sobre un primer tratado, estamos hablando en términos generales que este sería, un segundo tratado. El primer tratado está revelado en el Evangelio según San Lucas. Se estipula históricamente por los padres de la Iglesia, a pesar de que no está en el desarrollo de la Escritura, con la firma, con la autenticidad de Lucas, un gentil, un médico gentil, que se convirtió al cristianismo, se cree en la relación que tiene contextualmente hablando, que tanto el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Lucas, como el libro de Hechos, fueron escritos, inspirados divinamente por aquel médico que trabajó para nuestro Señor Jesucristo en la predicación del Evangelio, al lado de los apóstoles y al lado de la iglesia primitiva. Se cree por la observancia de su escritura, muy elevada, se nota la mucha sensatez que tiene al plasmar y el conocimiento tanto del judaísmo como de la iglesia gentil y su elevado conocimiento en la redacción del mismo tratado, tanto del Evangelio según San Lucas como el libro de Hechos. Son datos generales que yo creo que la mayoría de ustedes ya conocía, solamente no quiero dejarlos pasar por alto, ¿no? Entonces podemos decir que tanto el Evangelio según San Lucas como el libro de Hechos fueron escritos por Lucas, el médico amado, y podemos decir que hay un hilo, primera parte y segunda parte. La primera parte sería el Evangelio según San Lucas y la segunda parte lo que conocemos como Hechos de los Apóstoles o el libro de Hechos, que narra la redacción de la iglesia primitiva después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un dato muy interesante porque Lucas lo está narrando en retrospectiva desde que el apóstol Pablo está en Roma predicando. Si ustedes van al libro de Hechos, él cierra cuando el apóstol Pablo está en Roma predicando. Él ahí lo cierra, el libro de Hechos. Entonces lo más probable es que lo está narrando desde que está ocurriendo eso. Es por ello que él puede narrar todas esas cosas en secuencia. No sé si me estoy dando a entender. Esto debería de ser antes de que el general Tito destruyera el templo de Jerusalén en el año 70, porque fue un hecho histórico muy relevante, y si el libro de Hechos es un libro histórico, sería ilógico
que siendo tan relevante, Lucas no lo dejase plasmado aquí. Entonces fue antes de la destrucción del templo en Jerusalén, que fue en el año 70, por el general Tito. También tenemos que ver que fue antes de la persecución por el emperador Nerón, que sería en el 64. Porque una persecución tan brutal donde los cristianos eran puestos en el jardín del emperador, clavados o amarrados y llenos de cera e incendiados para iluminar el jardín del emperador. Recordamos que era una persona que no estaba cuerda, el emperador Nerón, y amarraba a los cristianos y los ponía en palos, los bañaba de cera y los prendía para que alumbrasen su jardín. Hechos tan relevantes y tan importantes, no creo que por un historiador como Lucas, que se dedicó, según su mismo evangelio, a narrar e investigar las cosas. Si ustedes van a la introducción del evangelio según San Lucas, él se encarga de investigar detalladamente las cosas y dejarlas plasmadas. Entonces fue antes de la persecución de Nerón, que fue en el 64. También fue antes del martirio del hermano del Señor, que fue aproximadamente en el 62, porque recordamos que él estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén. Entonces el martirio del hermano del Señor no lo podía haber pasado por alto, ya que estamos hablando de un testimonio histórico para el conocimiento de cada uno de nosotros de lo que sucedió. Entonces estamos situando aproximadamente el libro de Hechos en los primeros 28 años, de 28 o 30 años de la iglesia primitiva. Viéndolo viéndolo Lucas, desde que el apóstol Pablo, él lo está narrando, desde que el apóstol Pablo está predicando en Roma. Él ya tuvo sus viajes misioneros y el apóstol ya está en Roma y Lucas está narrando esto. Ahora, aquí se está dirigiendo a Teófilo. Es algo muy importante entender que en el primer tratado él dice: oh excelentísimo Teófilo. Ese adjetivo era particularmente señalado hacia un gentil que trabajaba o trabajase para el Imperio Romano. ¿Sí? Un gobernador, tenía un puesto importante. Y si ustedes ven la redacción de Lucas en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, voy a leer únicamente la parte B desde el versículo 3 voy a leer. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Estamos narrando el libro de Lucas, que Lucas dice: he investigado con diligencia. Se dedicó a investigar todas las cosas desde su origen. Y dice: para escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. El excelentísimo era como para un gobernador. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hay personas que dicen o aseguran que Teófilo fue alguien que creció prácticamente en el Evangelio. Quizás tenemos nuestras dudas cuando vamos al original griego koiné, cuando la palabra que está usando Lucas al decir Teófilo, al decirle que fue instruido. Recordemos que Lucas era un docto. Él hablaba elocuentemente, elegantemente. Entonces, el significado de sus palabras tienen precisión. Quizás nosotros actualmente en el siglo XXI, esas palabras pueden, como lo vimos en alguna ocasión en hermenéutica, en el uso corriente de la palabra, según pasa el tiempo,
la aplicación de esa palabra puede cambiar el significado. Aquí, la palabra en el griego koiné que está usando Lucas en el Evangelio según San Lucas para decir instruido, es la palabra kategeo, que quiere decir informar. Lo que le está diciendo Lucas a Teófilo en este sentido es para que conozcas bien la verdad de las cuales o en las cuales se te ha informado. Es interesante, me gusta a mí, no hay datos, quisiese yo que hubiese, recordemos que tenemos muchísimos datos apócrifos, pero ya sellados históricamente, no tenemos muchos como para decir la verdadera relación que tenía Teófilo. Teófilo, para empezar, era alguien importante, no a cualquiera se le decía, oh, excelentísimo, era alguien de alto grado, no era el general. ¿Cuál? No, era alguien verdaderamente que tenía una posición elevada dentro del Imperio Romano. Para que Dios, obvio, en la inspiración divina que usa Lucas, se le dedicasen 2 tratados a Teófilo, es claro que es para nosotros, es para la iglesia, es para el testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo y para nuestro conocimiento del mismo, pero para que a Teófilo se le señalara, muchos pasamos por alto a Teófilo, es para Teófilo, el que ama a Dios, es para nosotros, porque nosotros amamos a Dios. Muy bien, como decimos comúnmente, te la compro para que no te vayas sin haber vendido nada. Pero va más allá, y era una persona tan importante que Lucas, un médico, no cualquiera era médico, tenía alguna relación, no sabemos si trabajaba para él, no sabemos cuál era la posición, pero era alguien muy importante de tal forma que se le tuvieron que dedicar 2 tratados, uno para darle desde los pies a la cabeza la información del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el cual él ya conocía perfectamente. Y posteriormente darle de los pies a la cabeza lo que la iglesia hizo. ¿Qué relación pudo haber tenido con lo que estaba pasando el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo estaba en Roma. Desgraciadamente no podemos hacer cuestiones subjetivas e imaginar que quizás Teófilo estaba a cargo de algunas situaciones y el apóstol Pablo, al verse tras las situaciones que nosotros vemos redactadas en el libro de Hechos, él tenía la necesidad de estar informado porque se le transmitió el Evangelio. Claro, era algo verdad, era de cierto esa situación. Pero tenemos que tomar en cuenta ello. Es decir, lo que se le está narrando, lo que estamos a punto de nosotros llevar a nuestro conocimiento, al conocimiento del libro de Hechos, era algo que en aquel momento se le estaba dedicando a una persona muy importante, con un grado muy importante, era excelentísimo, estaba dirigido especialmente a una persona que tenía terrenalmente hablando mucho poder. Es como si estuviésemos leyendo las cartas personales que le escribe el presidente tal al presidente tal sobre un suceso muy importante. El entender eso, el poder apropiarnos de eso, nos va a poder abrir el panorama de lo detallado que Lucas va a hacer al redactar esto. Él va a redactar con lujo de detalle lo necesario para el conocimiento de lo que ya se le informó a Teófilo, al excelentísimo Teófilo.
Entonces, si partimos desde esa primicia, podemos decir que hay una información en el primer tratado. Estamos hablando del Evangelio de Teófilo. Hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a enseñar y hacer. Claro está que estamos hablando plenamente del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos llevaría a exponer en 4 evangelios. Lucas se encargó de investigar, de enseñar, de dejar plasmado y de transmitir. Pero eso ya lo sabía Teófilo, porque a Teófilo ya le llegó el primer tratado. Teófilo ya había leído el primer tratado, que es el Evangelio según San Lucas. Posteriormente dice en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Él se está encargando, no quiero adelantarme, pero él se está encargando de dejar en claro que los apóstoles fueron escogidos por Dios, a los apóstoles que él había escogido. Nosotros sabemos que en ese tiempo había falsos apóstoles, como lo hay ahora. Basta con ver 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Que los apóstoles tenían que manifestar pruebas de apóstoles. El mismo apóstol Pablo lo dice. Entonces, él se está encargando de eso. También se encarga de decir hasta el día en que fue recibido arriba. Es decir, eso ya lo dejó plasmado en el primer tratado, pero también lo va a plasmar en el segundo tratado. En el primer tratado, nosotros lo podemos ver en el versículo 50 del capítulo 24 según San Lucas. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndonos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Es decir, aquí está dando la referencia, estoy hablando del versículo 2 del capítulo 1, está dando la referencia de la conclusión del versículo del 50 al 52 del capítulo 24. No los quiero revolver, ¿sí me están entendiendo? O más bien, sí me estoy dando a entender. Él está dando esa referencia, él está conectando sus escritos, ¿sí? Él no quiere que Teófilo se me vaya a confundir, ¿sí? Él quiere que Teófilo recuerde, yo te escribí, vamos a parafrasear esto, Lucas está diciendo, yo te escribí todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo hasta el día que ascendió. Y estoy citando Lucas capítulo 24, del versículo 50 al 52, que da la referencia de lo que Lucas está diciendo ahora en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 2. Después de haber dado mandamientos, hace referencia al Espíritu Santo, por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Bueno, aquí podemos hablar de dos cosas. Una, el fin del mandamiento, el fin del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, es decir, él relata el ministerio terrenal. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, estuvo entre nosotros, él da testimonio de eso, pero él sabe perfectamente por ese mismo testimonio que ese ministerio terrenal llegó a su conclusión como ministerio terrenal. No fue el fin de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él está sentado a la diestra del Padre y reina gloriosamente, y un día estaremos con Él por la eternidad. Pero Él está haciendo referencia histórica, con evidencias a lo que terrenalmente Él hizo. No sé si me estoy, tratando de ampliar esto, para que nosotros entendamos cómo Teófilo lo recibió. ¿Sí? Cómo Teófilo tenía que tener este entendimiento y llevarlo, ¿sí?
porque había una necesidad de ampliar esto. Ahora, aquí está diciendo que dio un mandamiento a los apóstoles por su Santo Espíritu. Y recordemos que el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, verso 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, enseñó, capacitó, instruyó en el reino de Dios a los apóstoles. El Espíritu Santo, quien en la guianza para enseñanza de la edificación de la Santa Iglesia fue el que mantuvo esa información dentro de cada uno de los apóstoles, que fueron quien transmitió la doctrina a la iglesia primitiva. La iglesia primitiva obtuvo la doctrina que nuestro Señor Jesucristo enseñó, que a su misma vez nuestro Señor Jesucristo dice: la doctrina no es mía, es del Padre, el Padre me la dio. Estamos hablando que es la doctrina de Dios, la enseñanza de Dios. Fue transmitida por estos apóstoles. Ahora bien, si nosotros entendemos esto, hay un énfasis al decir, y lo dije hace un momento, los apóstoles que fueron elegidos por nuestro Señor. Quiero que me acompañen al Evangelio según San Juan en el capítulo 15. El Evangelio según San Juan en el capítulo 15. Dice en el versículo 16, y está hablando a los apóstoles: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y los he puesto ¿para qué? Para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es decir, nuestro Señor Jesucristo elige personalmente a cada uno de los apóstoles. Si yo les preguntase a ustedes en estos momentos, ¿ustedes me pueden escribir el nombre de los apóstoles? ¿De cada uno de los apóstoles? Quizás algunos tendrían un problema, pero por eso vamos a regalar Mateo capítulo 10, versículo 1, donde ustedes pueden conocer a los apóstoles. ¿Sí? Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Se dan cuenta de la relación entre discípulos y apóstoles, pero hace la referencia. El nombre de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces el versículo 2, y lo quiero estar retomando para que quede plasmado, él deja en claro hasta el día que nuestro Señor Jesucristo asciende, el ministerio, el fin del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber dado mandamiento, hubo un mandamiento por los apóstoles, un mandamiento a los apóstoles por el Santo Espíritu. Los apóstoles hacen la referencia, Dios los escogió, Él los escogió. Sabemos que desgraciadamente vivimos en un siglo, unas décadas, donde cualquier persona hoy se nombra apóstol. Hoy cualquiera se nombra apóstol. Vemos por 19 siglos en la historia, nunca ningún erudito, ningún pastor, se llamó apóstol. Incluso hay muchas deficiencias de las cuales podemos hablar de la iglesia
católica, pero nunca nadie se llamó apóstol. Sí dijeron y dicen muchas cuestiones que van en contra de la Sagrada Escritura, pero hoy en día tenemos muchísimos centros donde son engañados diciendo que hay apóstoles. No es así. Ahora bien, versículo 3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Aquí hay varias cosas que yo quiero recalcar, donde nos vamos a sentar en el versículo 3. ¿Sí? Una es el hecho que nosotros tenemos de que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra. O sea, Él estuvo, Dios mismo se hizo hombre y estuvo en la tierra. Quizás lo vemos como algo tan cotidiano y abrimos los evangelios y nos parece ya algo normal. Es algo maravilloso que Dios mismo se haya hecho hombre y caminó entre nosotros y murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados. Y es maravilloso que todo lo que Él hizo en esta tierra ya había sido profetizado. Tenemos el Antiguo Testamento lleno, saturado de lo que Cristo hizo en esta tierra. Hemos mencionado mucho esa hermosa frase de Charles Spurgeon cuando dice, ponme un versículo y te trazo una línea directa a Cristo. Todo el Antiguo Testamento está saturado de Cristo, todo, absolutamente todo habla de Cristo. Ya lo hemos visto en otras ocasiones. Es maravilloso, es hecho. Él cumple todas las profecías, todas las tipologías, todo lo que se anunció, Él lo deja plasmado. Es el cumplimiento de todo eso. A quienes también, después de haber padecido, se presenta vivo con muchas pruebas, es decir, Él muere, pero resucita. Si no fuese así, en vano sería nuestra fe. Pero fue algo verídico. Aquí es donde quiero recalcar. Hubo pruebas de eso. Hubo pruebas de eso. Cuando uno predica el Evangelio, sale a las calles y te dicen, ¿cómo es? ¿Cómo voy a saber que es cierto? Porque eso lo escribieron hombres. No. Claro que lo escribieron hombres. Pero esos hombres dejaron plasmado sucesos. Nosotros conocemos 4 evangelios. Pero paleográficamente hablando, si ya hablamos de la anecdótica, si hablamos ya intelectualmente, el cristianismo cuenta con más de 5,000 escritos de aquellas épocas, más los postreros, dando testimonio como un hecho que aconteció. Es como si hoy pasa algo y todas las noticias, todos los canales, todas las televisoras hablan de ese hecho. Ahí pasó algo. Y muchas personas escribieron sobre ese acontecimiento. Es claro que en el desarrollo de la iglesia, cuando se empiezan a juntar los documentos, como lo es en el fragmento de Moratori en el siglo II, bueno, se empiezan a ver los documentos que daban el testimonio de esa fe, las evidencias de aquello. Pero Él dice, a quienes también, a esos apóstoles que nuestro Señor Jesucristo escogió, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Aquí me quiero detener a regalarles esas pruebas indubitables en las Sagradas Escrituras. Nosotros lo conocemos como un hecho y claro que las Escrituras están saturadas de ello. Pero tenemos el testimonio de eso y nosotros podemos ir a ese testimonio y ver.
Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Vamos a empezar, nada más para empezar, valga la redundancia, disculpen, pero vamos a tratar de brindar los argumentos necesarios para el conocimiento de esto que estamos hablando. Corintios, en su primera carta, en el capítulo 15, versículo 1, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las Sagradas Escrituras. Él cumple todo. Algo que tiene que llevar el evangelio es que Cristo cumple lo antes escrito. Muere por nuestros pecados, conforme a las Sagradas Escrituras, o sea, fue anunciado. Y después dice en el versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Santas Escrituras. Vuelve a recalcar el apóstol Pablo, lo que sucedió en la cruz del Calvario y su resurrección ya había sido antes anunciada. Cumple lo antes escrito. Versículo 5, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Es decir, él está diciendo, lo que yo estoy anunciando no es mentira. Muchos de a los cuales nuestro Señor apareció aún viven. Es como si les dijera, váyanles a preguntar. Vayan y pregúntenles. Muchos lo vieron. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Damos por un hecho de que el apóstol Pablo está hablando sensatamente de las evidencias de lo que nosotros profesamos. Ahora bien, para datos exactos, aquí estamos hablando, empezando a dar datos superficiales, pero para hablar más profundo, Jesús aparece 10 veces en el periodo que va entre el domingo de la resurrección y el día de la ascensión. 10 veces, para dar datos precisos. 1, voy a darles esas 10 veces. 1, aparece a las mujeres en la tumba. Mateo capítulo 28 del versículo 9 a 10. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temas, id, dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me vean. 2, aparece a María Magdalena. Marcos capítulo 16 versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. También esto lo pueden ver en Juan capítulo 20, versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no lo sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose a ella, le dijo, Raboni,
que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. 3. Aparece a los dos hombres que van camino a Emaús. Mi clase favorita de hermenéutica. Eso lo podemos ver en Marcos de una forma muy sencilla, capítulo 16, versículo 12, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Y lo pueden ver de una forma más extendida en el mismo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, del versículo 13 al versículo 32. Dos hombres van camino a Emaús. La Escritura dice que ellos iban turbados y nuestro Señor Jesucristo les llega al encuentro y ellos no le reconocen, y ellos les dicen: no sabías, no sabes qué pasó, qué es lo que ha acontecido. La Escritura afirma que cuando Él les revela quién era, les enseña con las Escrituras lo que hablaban de Él. La Escritura dice que ardía su corazón cuando Él les estaba enseñando. La clase de hermenéutica del Antiguo Testamento más profunda que ustedes puedan tener. Imagínense al Señor que lo siente con las... A ver, ven para acá, siéntate. Mira, aquí decía esto de mí. Esto que estás viendo de Jonás, habla de mí. Esto que estás viendo del tabernáculo, habla de mí. Esto que estás viendo hablar de la nube y la columna, habla de mí. Esto que estás hablando... Y ellos les ardía el corazón cuando Él les enseñaba con las Escrituras. Sentados ahí, tomándose un cafecito. Es cierto, estoy parafraseando, nada más estoy invitándolos a entender el contexto maravilloso. Ese pasaje también me encanta mucho. Bueno, aparece a los hombres de camino de Emaús. Ya llevamos 3 pruebas indubitables. Testimonio verídico de algo que aconteció. Aparece a Pedro en Jerusalén. Lucas capítulo 24, versículo 33. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decía: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido ¿a quién? A Simón. Y Primera de Corintios capítulo 15 versículo 5 dice: y apareció a Cefas. 5, dijimos que son 10 veces. Hablando específicamente, datos específicos, fueron 10. Vamos, la quinta, aparece a 10 discípulos. ¿Sí? Lucas, capítulo 24, versículo 36 al versículo 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Ellos estaban hablando sobre la situación entre el incrédulo Tomás, que creía y no creía, y las situaciones y lo que se decía, y estaban entre sí, entre que no y temerosos, y se aparece en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Maravilloso pasaje. También lo narra Juan en el capítulo 20 del versículo 19, versículo 23. ¿Sí? Seis, aparece a los 11 discípulos. Y esto lo podemos ver en el pasaje que ya leímos de Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 5 al versículo 8, donde dice que aparece a Cefas y después a los 12, después aparece a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después aparece a Jacob, después a todos los apóstoles y al último al apóstol Pablo. 7, aparece a 7 discípulos que pescan en Galilea. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 21, del versículo 1 al versículo 14.
El pasaje está largo, yo espero que ustedes lo lean en casa. 8. Aparece a 11 discípulos en Galilea. Lo podemos ver en Mateo capítulo 28, versículo 16 al versículo 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. También lo pueden ver en Marcos capítulo 16, versículo 14 al 18. 9. Aparece a 500 personas a la vez. 500 personas. Son muchas, 500 personas. Son pruebas de que Él resucitó. Eso ya lo vimos, 1 Corintios capítulo 15, versículo 6, donde no hace falta que lea, porque la situación es la que ya expliqué. Es para que ellos, dando el apóstol Pablo el testimonio a Corintios, es como si le dijesen: ahí están los testigos de los cuales yo estoy hablando. O sea, unos viven, si quieren vayan y pregúntenles. Y 10 aparece a Jacobo, el hermano del Señor. También ya lo vimos en el versículo 7 del capítulo 15 de 1 Corintios. Pruebas de que Él resucitó. Es decir, hubo personas, existieron personas que lo vieron que resucitó. Así como lo vieron que fue a la cruz, que murió en la cruz, hubo el testimonio de que nuestro Señor resucitó. Lucas se está encargando de traerle el recuento a Teófilo de esta situación. Era necesario, probablemente, dado a las fechas, a las circunstancias, probablemente estamos hablando de 30 años después, 20 y tantos años después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió. Y se tienen que dar las pruebas de la situación, de que verdaderamente resucitó y lo vieron. Y como prueba, hablando en el mismo contexto, narramos Lucas capítulo 24 de los hombres camino de Emaús, donde Él da testimonio al mismo Teófilo de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Aquí nada más está tocando superficialmente como introducción, porque después va a hablar de la ascensión. Solamente está trayendo el recuento de algo que Él ya había enseñado. Y después habla de los 40 días que tipológicamente lo podemos ver como un tiempo de preparación. Lo vemos a nuestro Señor Jesucristo en el desierto como un tiempo de preparación para su ministerio terrenal. ¿Cuánto tiempo estuvo en el desierto? 40. ¿Cuánto tiempo fueron después de que nuestro Señor Jesucristo resucita con los apóstoles? 40 días. El mismo Lucas nos hace referencia a eso. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Ahí están las pruebas, los testimonios que le estoy diciendo, ¿sí? Apareció durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo se les aparece, ¿sí? Y les habla acerca del reino de Dios, y Lucas usa este término como algo normal, y volvemos a nuestra clase de hermenéutica de Lucas capítulo 24, del versículo 25 al versículo 35, que habla del mismo camino de Emaús y lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñaba, cómo los adoctrinaba. Lo pueden ver desde el versículo 36 al 47 del mismo capítulo. Y Lucas usa este término constantemente
En el versículo 6, entonces los que habían reunido les preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Está usando los mismos términos. Tenemos que entender cómo Lucas escribe para no sacar de contexto la escritura de Lucas. Cuando tuvimos en algún tiempo la oportunidad de hablar un poco del griego koiné del Nuevo Testamento, vemos y entendemos que la escritura es inspirada divinamente, pero entendemos la posición en la cual nosotros nos adherimos, que es la escritura de la inspiración plenaria y verbal. Es decir, los escritos son inspirados divinamente, pero el hombre que fue inspirado por el Espíritu Santo no pierde su conocimiento, no pierde su carácter, pero queda ahí lo que Dios quiso que dejara ahí. Entonces, claro está, si tú comparas el Evangelio según San Lucas con una carta del apóstol Pablo, completamente diferente la escritura. No se contradice teológicamente para nada, no se contradicen los hechos, pero escriben diferente. Si tú vas al Evangelio según San Lucas, docto, y tú vas al Evangelio según San Marcos, menos elocuente, ¿sí? Quizás un poco más descriptivo en cuanto a los eventos. Si tú vas al Evangelio según Mateo, más judío, claro, Mateo era judío. Entonces, tenemos que entender que Lucas usa este término, Hechos capítulo 8, versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios, está usando ese término en el capítulo 14 del versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiéndoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Hechos 20:25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. Hechos 28:23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Hechos 28:30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando ¿qué? El reino de Dios y enseñando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Terminologías que Lucas usa. No quedan aisladas estas situaciones. Es decir, él tiene un orden intelectual, a pesar de ser inspirado divinamente. Cuando digo a pesar de ser inspirado, no estoy diciendo que sea menos la inspiración divina, sino todo lo contrario. Sino que él tiene su orden contextual para redactar. Así como cada uno de ustedes tiene una forma en la cual habla, en la cual se expresa, cada uno diferente. Pero si todos hablamos el mismo evangelio, vamos a estar en sintonía doctrinal mientras seamos edificados sanamente, ¿no? Pero cada uno de nosotros va a tener diferente ritmo al hablar. Quizás si nos comparamos con personas de otros estados, somos todos mexicanos, vamos a tener diferentes acentos, diferentes terminologías, diferentes modismos. Si hablamos más ampliamente, y bueno, tenemos aquí un hermano que es licenciado, pero también tenemos un hermano que no sé, trabaja, tiene un puesto de verduras. Bueno, vamos a entender que su lenguaje es diferente, pero hablamos el mismo evangelio. Lucas, tenemos que entender la terminología que Lucas está usando para darnos una referencia. Y bueno, queremos concluir leyendo estos 3 versículos para concretar lo que hemos visto el día de hoy como una pequeña introducción, porque quiero hablar más a profundidad de lo que sigue.
para no dejar pasar por alto cosas verdaderamente importantes que están en el inicio del libro de Hechos. Entonces decimos que en el versículo 1 nos habla acerca de la conexión del Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos hacia una persona que no sabemos perfectamente el puesto, pero era un gentil que evidentemente trabajaba para el Imperio Romano y tenía un puesto elevado. En el primer tratado, aquí le llama únicamente Teófilo, no sabemos si ya había más confianza, ¿sí? Quizás en el primero era el excelentísimo Teófilo, aquí quizás ya eran amigos y había más, lo podía tutear, ya no había tanto problema, ¿no? Aquí no usa el término excelentísimo, pero estamos hablando del mismo Teófilo, ya que las conexiones históricas y las conexiones bíblicas no nos dan referencia a otro Teófilo, y bueno, la necesidad de ponerle en claro las situaciones que ya hemos venido hablando nos dan pie para asegurar eso. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Sí? El ministerio terrenal, el fin del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, los mandamientos que se dieron por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él asevera fueron escogidos. No deja pasar por alto el afirmar. Él va a ser muy cuidadoso con su lenguaje. Lucas va a ser muy cuidadoso con su lenguaje, pero yo les quiero llamar la atención a que las palabras que se usaban en aquel tiempo, debido al uso corriente de la palabra, a 2000 años de distancia y en otro país, bajo otra cultura, se emplean diferentemente. ¿Sí me explico? Se emplean de forma diferente para no caer en cuestiones erradas y heréticas. Tenemos que entender eso. Estamos abordando un escrito de hace 2000 años con una cultura diferente, con modismos diferentes, con aplicaciones de palabras diferentes. Sabemos que las traducciones tratan de apropiar de una forma más exacta según nuestra cultura y nuestro idioma. Pero para entenderlo verdaderamente y no desviarnos, por eso tratamos en cada exposición de brindar los argumentos desde el punto de vista, en este caso en el Nuevo Testamento, del griego koiné. Y citamos constantemente, bueno, la palabra en el griego koiné dice esto. ¿Por qué? Porque el griego koiné es muy amplio y profundo. Nos va a dar el argumento para conocer de una forma más amplia lo que está aquí redactado. Versículo 3, con el cual concluimos: a quienes después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, hubo un testimonio verídico de nuestra fe, hermanos. Un testimonio verídico de nuestra fe. Nosotros no creemos en un cuento de hadas. Y la Biblia es la palabra inspirada de Dios y da el testimonio de algo tan grandioso y algo tan glorioso como lo es la gloria misma de nuestro Señor en esta tierra y todo lo que Dios mismo hizo. Y cuando hablamos de la palabra de Dios y llegan los detractores y dicen, es que es un libro escrito por hombres. Y yo les diría, si es un libro tan inocente escrito por hombres, ¿por qué es tan prohibido en tantos países? ¿Por qué tantos países prohíben la lectura de este libro, que según algunos cuenta puras fantasías? Tiene el poder transformador del Espíritu Santo en esas palabras. Cuando ustedes lo aborden, ustedes están hablando, están viendo, están leyendo lo que Dios dejó. Tienen poder esas palabras. El Espíritu Santo obró ahí. Es el testimonio de lo que Dios hizo que nosotros conociésemos.
Y es maravillosa la forma en que obra en nuestra vida, en nuestra mente. Nuestro espíritu se regocija al leer aquellas palabras. Porque han sido ustedes sellados con el Santo Espíritu de Dios. Por ello pueden regocijarse en esas palabras. ¿Por qué un impío las odia? ¿Por qué un impío no las entiende? Es necesario el Santo Espíritu de Dios para poder irnos edificando. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha revelado este misterio. Y hablamos de eso. Esto por medio del Santo Espíritu y por la gracia divina. Pero de que hay testimonio, hay testimonio. Y han existido infinidad de personas que investigan acerca de si Jesucristo existió. Ateos, incrédulos, agnósticos. Ninguno ha podido desmentir. ¿Por qué? Porque hay pruebas de que nuestro Señor Jesucristo existió. Y cuando vamos a estos escritos que yo les cité el día de hoy, son documentos que en aquel tiempo, ¿sí? 10, 20, 30 años, dieron la veracidad transmitida mediante un escrito de lo que había sucedido en la cruz del Calvario y lo que sucedió en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Era la evidencia por escrito, transmitida no en uno, no en dos, muchísimos documentos. Tenemos muchos evangelios apócrifos, tenemos muchas notas apócrifas que dan testimonio de que Jesucristo vino a esta tierra, murió y resucitó conforme lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados.